Bienvenidos a Flores Salvajes, un espacio donde estamos aprendiendo de las historias de transformación personal de nuestros invitados. Hoy tengo el placer de tener aquí a Clara Cárdenas, una gran amiga que me ha dado la vida. Soy muy fan de Clara y de Guille, su esposo, grandes amigos. Clara es una emprendedora y una entusiasta de la vida espectacular y nos viene a contar un poco su historia de transformación personal, digamos, en una vida donde ponía prioridad en el tema profesional y digamos que luego la misma vida eh, le dio un golpe, digamos, que la llevó a poner más prioridad en la vida familiar. Eso, Clary, nos encantaría aprender de tu historia. Ilumíname. Gracias, Luigi. Te lo juro que qué honor estar aquí y te felicito por esta iniciativa tan bella. Lo hemos hablado, pero para mí creo que la admiración es mutua. Más tengo puesto, mira, tengo en mi casa hay obras de Luigi. Bueno, mis hijos ya te dicen tío Luigi. Tengo puesta tu suéter, me lo pongo el que hiciste con Ananeri hace unos años en México, al final. Y creo que esto es una de las cosas más que has hecho que va a impactar en muchísima gente. Así que súper honrada de estar aquí y compartir mi historia contigo. Muchísimas gracias. Sabes que esto va un poco, el concepto de flores salvajes viene un poco de ese tema de que los golpes que nos da la vida nos invitan a florecer, un poco por mí, los golpes que me dio a mí la vida, que me invitaron a florecer y por eso, digamos, para florecer yo creo que hay que rodearse de las personas y aprender de las personas un poquito como antes, digamos, cuando vivíamos en comunidad, uno aprendía directamente del sabio de la comunidad o la persona que le había pasado algo. Estoy buscando un poco retomar, digamos, esa manera de aprender como directamente de las historias de las personas, de las experiencias. Cuéntanos tu experiencia de vida. Me encanta. Mira, cuando hablas de golpes, yo creo que tú también lo ves así. Para mí, mi golpe, si lo puedo llamar de alguna forma, que al final terminó siendo el aprendizaje y lo que me hizo cambiar muchas cosas y me abrió un mundo gigante, sobre todo en el mundo espiritual, fue el hecho que no poder tener hijos naturalmente. Yo me casé con Guille cuando tenía 25 años, siempre he estado muy enfocada en mi vida profesional y para mí el tema de hijos iba a venir sin pensarlo, era como algo natural. Tú cuando querías tener hijos te dejabas de cuidar y salías embarazado, se acabó la vida y ya está. No se acabó la vida, más bien empezaba la vida. Y, Claro. el cuento pasa que de repente, bueno, yo tengo ya yo me casé con Guille, estaba en pleno tema de tu descuento, como trabajando durísimo, hicimos el posgrado juntos y bueno, llegó como un momento que dijimos: "Estamos listos para empezar a buscar hijos", y nada, me quito las pastillas, a la semana, como al mes no me viene la regla y dije: "Listo, estoy embarazada y ya ya, Mm, listo". Y fui al médico y me dicen: "No, no, es que no estás ni cerca y ni cerca tienes un ciclo menstrual, como aquí pasa algo. Primero, mira, normal, pues tienes que esperar unos meses y en esa esperadera, me dio Zika en ese momento en Venezuela. ¿Te acuerdas que en Venezuela de repente empezó el virus de Zika? Entonces fue como, bueno, tienes que esperar no sé cuánto tiempo para poder buscar hijos porque el virus del Zika era un horror. Y ahí empezó como un mundo de no tener ni idea qué estaba pasando y de empezar a buscar información y respuestas. Y empezó la frustración de, ya va, esto es algo que yo quiero, ahora que antes no, como que sí sabía que quería, pero no quería, o sea, no estaba tan apurada y se empezó a volver en una obsesión de decir, no, pero ya va, o sea, yo quiero una familia, o sea, yo me casé y nuestra intención siempre fue tener una familia y que ahora como que no puedo. Y bueno, pasaron mucho tiempo, tal, y después finalmente me terminan dando un diagnóstico diciéndome, mira, tú no vas a poder tener hijos naturalmente, vamos a tener que hacer el proceso de fertilidad. Y ese proceso, bueno, es un golpe duro que te lo digan, además como mujer. Creo que hoy en día ya la gente lo habla más abiertamente, pero en ese momento yo no conocía a nadie que estuviera en tratamientos de fertilidad o me oí un cuento por ahí, pero no era como algo del día a día. Y bueno, al ¿Y final, cómo fue ese momento cuando te dijeron eso? O sea, ¿qué te recuerdas de eso? claramente, además me lo dieron 2 veces porque fue justo, yo en ese momento estaba en Venezuela. Me dan el diagnóstico en Venezuela y aquí ya lo trasladan a vivir a México y entonces me mudo a México
Y cuando me mudé a México les cuento, mira, vengo todo con este historial, llevaba como 2 años en Venezuela en todo el proceso y en México me dice, mira, qué bueno que te hayan dicho en Venezuela, pero aquí hay que empezar todo de cero. Entonces fue otra vez empezar y exámenes, exámenes. En Venezuela me habían hecho resonancia magnética, me hicieron otra resonancia magnética en México y fue muy loco porque me dicen, mira, en Venezuela no me dieron, no, eres infértil, pero no me dieron como una razón. En México me dieron un diagnóstico que era hipogonadismo hipogonadotrópico. Un nombre larguísimo, pero que al final significa que tenía la hipófisis bloqueada, que luego tú te ¿Qué, metes a qué es la investigar un poco. hipófisis? Al final la hipófisis es como la glándula del cerebro que segrega, que le da las señales a las hormonas para activarse, de todas las hormonas del cuerpo. Y entre esas las hormonas de reproducción. Entonces, claramente yo tenía algo bloqueado en la cabeza que impedía que pasara esto. Si yo hubiera nacido con ese bloqueo, yo nunca me hubiera desarrollado. Entonces fue algo que se fue formando en el tiempo y que bueno, Okay. después tú empiezas a averiguar como, bueno, qué hay detrás de todo esto y hay muchas explicaciones luego de que yo inconscientemente yo tenía algo bloqueado, que gracias a Dios tuvieron que pasar, ¿cuántos? 6 años para desbloquearlo, pero pasaron. Bueno, Mm, 4 años para desbloquearlo y lo logré desbloquear. Hoy en día, gracias a Dios, soy una persona sana, pero bueno, tuve que pasar por un momento difícil y en ese momento que me dice que no puedo tener hijos, en México me dice, bueno, tenemos que empezar el proceso de fertilización de in vitro, que bueno, es un proceso además físicamente muy, muy duro porque te tienes que inyectar todos los días, estás muy hormonal, eh, y como pareja también, como matrimonio, te puede o unir demasiado o separar, porque al final es difícil hacer al otro entenderlo por lo que tú estás viviendo. Gracias a Dios, Guillermo fue un apoyo increíble porque para él era igual de duro que para mí, pero él no estaba viviendo la parte física y era como mi bastón. Y luego, bueno, fueron 3 in vitros que al final hacen todo el proceso y te meten, literal es magia, porque bueno, con una mini tubito ponen el embrión que lo hicieron en una cápsula de Petri como las que teníamos en el colegio y ahí ponen un embrión y después te lo transfieren. Eh, Al primero no pegó, el segundo no pegó, finalmente el tercero es Cami. Y en ese momento de esos tres, de esos 3 in vitro, es en donde yo con mi desesperación de tratar de encontrar una razón de qué pasaba, empecé como un proceso espiritual demasiado diferente al que yo había tenido en los últimos 30 años de mi vida, en donde yo estaba muy conectada con la religión, había estado on and off, de repente en ese momento no tanto, pero sí, yo me sentí una persona católica muy apegada a la Virgen, pero cuando empecé ese proceso, empecé a descubrir o a buscar otras respuestas que no había encontrado, que ni siquiera me había hecho. Y al final yo creo que eso fue lo que me ayudó cuando finalmente salí embarazada de Cami a descubrir este nuevo mundo y a ver la maternidad demasiado diferente. O sea, cuando nació Cami, además yo en ese momento trabajaba en Facebook en México, que era un trabajo soñado, yo estaba infinitamente feliz, pero cuando nació Camila, yo la tuve en los brazos, le dije, Guille, yo voy a renunciar. No hay forma que yo vuelva a trabajar. O sea, yo tengo no puedo creer que tenga a Camila en mis brazos. Además, una responsabilidad que, no sé, uno ve a la gente caminando con bebés y como que lo normalizas, pero en verdad es una locura. Un ser humano que además sale de ti. Yo vi todo mi mm, cuerpo tan diferente después de ser mamá. Yo decía, Dios mío, ¿cómo los seres humanos en verdad, y además es muy animal, o sea, creces, le tienes que dar pecho y viven de ti. Si él llora, o sea, tú sientes todo, estás conectado, es tan loco que como hasta los 5 meses el bebé no sabe que salió de tu barriga, él piensa todavía que es parte de ti, es loquísimo. mm. Entonces, bueno, finalmente tuve a Cami y después de tener a Cami decidimos volver a tratar. Naturalmente no se pudo volver y entonces hice los procesos y yo dije, bueno, listo, ya voy a tener a mi siguiente bebé porque ya los médicos saben como que mi fórmula y me ponen un nuevo embrión, lo pega, salgo embarazada y a las casi 7 semanas lo pierdo. Y ese embrión era niña. Yo sentía que mi primer ciclo de embriones eran todas niñas. Entonces yo ya me había súper mentalizado que iba a tener puras niñas. Y lo perdí, fue durísimo. Como eso no está, ya, o sea, era como que bueno, ya yo había pasado, la parte mala ya yo la había pasado. O sea, no existe que otra vez haya una pérdida, no cabe dentro de la ecuación. Y bueno, en ese proceso me recuerdo que estaba en México y yo tratando de buscar preguntas, me dieron el número de una bruja que había estado con chamanes. Y entonces yo voy con la bruja y le digo, mira, yo estoy en este proceso, no sé si me puedes, o sea, quiero saber si voy a estar embarazada, si voy a poder quedar embarazada otra vez.
ella me dice, y yo tenía puros embriones niñas, y me dice, sí, tú vas a tener tu varón. Y yo, que esta bruja, malísima esta bruja. Y al final, yo, bueno, gracias, sí, tal, ajá, chao. Y al final, todos mis embriones niñas, no los perdí, solo pude tener a Cami, y tuve que hacer otro ciclo, y ahí fue donde salió Caco. Y cuando a mí me dijeron que Caco era varón, yo le escribí a ella, le dije, Karen, no sé si te acuerdas de mí y tal, tú me dijiste que yo iba a tener un varón. Y ella como, yo sé, o sea, ella no se extrañó nada de que yo había estado impresionada, yo sé, tú ibas a tener tu varón. Entonces, bueno, para mí la maternidad, definitivamente, a mí me da cuando oyendo, por ejemplo, la entrevista que le hiciste bellísima a Dani Lara, creo que la maternidad es un punto de inflexión para mucha gente porque te abre un mundo gigante de algo nuevo, o sea, es como, ayer lo estaba viendo y en verdad sí de esa forma, como es muy egocéntrico porque, bueno, es repetirte a ti, o sea, es repetir tu ADN además con otra persona, pero al mismo tiempo es lo más, el sacrificio más grande del mundo porque te entregas a otro ser humano. Entonces, bueno, una Claro, experiencia bellísima. qué bonito y me quedé con el tema de la ¿cómo se El llama? hipogonadismo Hipófisis. hipogonadotrópico. Ajá. ¿Y cómo se El llama la hipófisis? hipogonadismo. La hipófisis, sí. Y mencionaste que, digamos que tú te fuiste bloqueando con el tiempo y que luego te desbloqueaste, digamos. ¿Cómo fue ese Sí. proceso de entender que era eso y sabes por qué te bloqueaste y sabes cómo lo desbloqueaste? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué me bloqueé? No lo pude responder. De hecho, hice sesiones de hipnosis con Camila Healing y había algo que yo sentía que no era mío. Yo sentía que no era mío. Entonces ella hizo una sesión increíble en donde esto creo que no se lo contaba a nadie, no sé, a poquísima gente. Fue una sesión en donde me llevaba al vientre de mi mamá, porque al final los ovarios de las mujeres se crean desde que estás en el vientre de tu mamá. Entonces, capaz, tienes carga Mm, de tu abuela, wow. o sea, y al final el de mi mamá estaba cuando ya estaba en el vientre, o sea, entonces es como algo que tiene un linaje gigante, larguísimo, y entonces me llevó para allá y traté de descubrir, no identifiqué algo, pero a partir después de esa meditación, como que fue mi siguiente ciclo con Caco. Ya el de, no, el de con Cami, la primera vez con Cami, mira, yo hice todo, pero nunca descubrí algo específico. O sea, yo creo que lo que me hizo el proceso con Cami fue la entrega de decir, ya esto no está en mis manos. Y esa entrega fue lo que al final creo que me ayudó a que pasara, porque además, claro, un intento no funciona, segundo intento no funciona. Guille y yo nos preguntamos mil veces, s- dijimos, vamos a ser papás, o sea, ya es una realidad. Entonces, ¿cuál va a ser la forma? ¿Vamos a adoptar? ¿Vamos a buscar otra persona? O sea, como que en verdad creo que adoptar iba a ser la otra vía. Y dijimos, bueno, capaz Dios quería que adoptáramos y me parecía súper, completamente válido. Tenía la ilusión de poder ser mamá tener yo mi embarazo, pero no iba a ser la única opción, no me iba a quedar sin tener hijos. Y ese primera, cuando nace Cami, digamos, que dices que obviamente la maternidad te cambia la vida, ¿cuál es el feeling? No sé, nunca he sido padre. eh, Luis, es muy loco. Mira, primero es como una combinación, y yo viví mis 2 embarazos muy distintos, pero con Cami, primero fue una alegría, o sea, de verdad que es difícil explicar cómo tú eres capaz de querer tanto a alguien que estás conociendo, es muy raro. Y además tienes una conexión que claramente está la conexión, lo tuviste adentro, y yo le hablaba, eh, claro, o sea, ya teníamos la conexión, pero es como un sentido de responsabilidad y al mismo tiempo miedo. O sea, una vez que tú la tienes, tú dices, Dios mío, ¿cómo puedo querer yo tanto a alguien y cómo me puede dar tanto miedo que le pueda pasar algo? O sea, una responsabilidad que te pone todo en perspectiva. Y por eso creo que al final cuando hablas de prioridad, te das cuenta que yo le dije que ya no me importa mi trabajo, yo no quiero, no me importa, no me importa. O sea, yo quiero ser mamá y tratar de ser la mejor persona. Y al final la gente, tú tienes en mente todo lo que tú vas a hacer como mamá y la vida te pone enfrente a la persona que te va a cambiar. Es tu espejo. A mí una psicóloga que era lo máximo me decía, claro, los hijos te enseñan lo que tú no quieres ver.
todo lo que tú estás tapando, te lo va a poner tu hijo enfrente con un espejo y todo lo que a ti te revienta es lo que te tienes que preguntar, ¿por qué esto me está reventando a mí? Ellos son niños, ellos no están haciendo nada, ellos son niños. Entonces, ¿qué es lo que te está reventando a ti? Y ese ejercicio es muy loco, sobre todo cuando van creciendo, tú dices, wow, es una, sí, y además es un ejercicio del día a día, que cuando ellos están chiquitos, creo que como son más inocentes y no se dan cuenta, es donde uno tiene que tomar la pausa y entender que vienen a enseñarte y que al final los hijos son unos maestros de otra magnitud. Sí, Andreina París, digamos que fue la primera entrevista que hicimos, que ella habla mucho de crianza consciente, lo ponía muy bonito y me encantaba cuando lo dijo, es que, sabes, que los niños son los que vienen a enseñarte a ti. Los papás juran que uno es el que le está enseñando a los niños y es al revés, el niño el que te viene a enseñar a ti. Me encanta ese concepto, digamos, esa manera de verlo, pues porque uno está acostumbrado así todo el día, los papás, y es a enseñarle y a gritarle y a tal, y es todo al revés, me parece que tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Y creo que tú no tienes hijos, pero ves a un niño y tú vas a querer aprender de un niño. O sea, son temas. Yo no entiendo en qué momento nosotros dejamos de tener eso, por qué nuestro cerebro cambia. Y me he hecho muchas veces esa pregunta, ¿por qué? ¿En qué momento yo dejé de tener esa ilusión, como esa emoción que tienen los niños por vivir, por reírse por cosas gafas, por, no Mm, sé, creo que es una forma demasiado increíble de vivir la vida. Y, sí, y hay demasiado que aprender de los niños. Al mismo tiempo, claro, lo que más hay que aprender es lo que a uno lo revienta y te molesta, porque es chévere cuando lo ves dos claro. minutos, pero el día a día de, ayer yo estuve hora y 40 minutos para dormir acá, yo decía, Dios mío, pero ¿qué más tengo que hacer? Me desesperé, Clara. O sea, como que pregúntate tú qué tienes que hacer. Capaz él está, no se puede dormir porque tú estás atolondrada y no le terminas de transmitir la tranquilidad para que termine de descansar. Y Claro. termina cayendo todo en una, y esa responsabilidad es tan grande que uno dice, porque cuando uno va creciendo, creo que eso también, porque te das cuenta que ya no es que mi mamá me dio permiso, no, es que ahora todo está en ti. Y ahora tú eres el adulto. Y que hablaste que obviamente la maternidad te abrió este nuevo mundo, digamos, me imagino como un mundo más interno. Totalmente. em, ¿Por dónde empezaste ese camino? Fue muy loco. Empecé por física cuántica, cuando estaba Ok. tratando de buscar a Cami, porque me pareció perfecto. Yo tampoco, a mí me parecía todo el mundo de la espiritualidad, me parecía hippie, y física cuántica me pareció que tenía un sentido racional. Entonces dije, perfecto, o sea, todo me hacía demasiado sentido. Claro que todos somos energía, todos somos, o sea, hay células, las células tienen átomos, o sea, todo es vibración, todo me hacía demasiado sentido, que entonces hay neuronas en el corazón, hay neuronas en el intestino, entonces el gut feeling es algo real, porque, o sea, físicamente es así, y es entendimiento de la física cuántica con una amiga que la adoro, una mexicana que es lo máximo, Mariana Fresneo, llevó luego a Joe Dispensa y que habla más al final de lo mismo. Y cuando tú empiezas a entrar en ese mundo y empiezas a abrir, que es lo que estábamos hablando, tú sin hacer nada te empieza a llegar todo. Y empiezan todas las sincronicidades que ya al principio era, me estás echando broma que esto está pasando, y de repente ya hoy en día, cuando pasan sincronicidades, me río como que yo sé que esto va a pasar, como que todo tiene una razón, y más bien lo recibo con demasiada gratitud, que estoy conectando con gente que está en la misma sintonía. Y amigas random de la vida que de repente, no sé, y me pasó con una gran amiga. Yo tenía años sin hablar con ella y nos encontramos en el mismo webinar de Mariana Fresneo. Y me escribe, Clara, ¿y qué haces aquí? Y yo, ¿y qué haces tú aquí? Y empezamos a hablar, y de ahí hemos tenido un grupo como de hace 6 años, en lo que creo que son mi grupo de amigas con las que hablo intensamente de estos temas como de espiritualidad y de repente hay una que con la que nunca le habíamos hablado de este tema, y de repente me dicen, mira, ya ella está teniendo preguntas sobre estos temas, vamos a meterla aquí. Y así como hemos ido como reclutando gente enclosetada que bueno, está abierta a conectar que al final es todo lo mismo, bueno, a conectar con que al final somos parte de Dios, y que al final todos venimos para reencontrarnos con Dios y sí, para ser amor. O sea, te puede sonar cursísimo, pero es algo así.
Bueno, esa es mi definición ahorita de para qué uno viene aquí a la vida. Como dices tú, todo es vibración y básicamente uno viene a la vida a elevar su vibración Exacto. para convertirse en amor o convertirse en Dios, convertirse en la fuente, o sea, para conectarse con el mundo, con el universo. Yo el último, tengo un cuento de mi última experiencia de una ceremonia de hongos, de psilocibina, y esto es un poco cómo se ha metido, que esto me encanta, cómo el podcast, que ya llevo apenas 15 entrevistas, cómo el podcast se ha metido en mi vida y luego se vuelve a meter en el podcast. O sea, una entrevista que hice con un amigo de mi papá me habló mucho de la física y explicándome eso, que nosotros somos, o sea, que todo es vibración y que uno viene aquí a elevar su vibración para convertirse en amor o convertirse en el todo. Después de esa entrevista, 2 semanas después hice mi ceremonia de hongos y lo que estaba, o sea, estuve 3 horas así con una sonrisa y lo que veía era todo vibrando y en un momento lo que veía era una cascada de vibración al lado de mi cabeza, Wow, aquí, que ahorita la tengo ahí ya y yo puedo cerrar los ojos y meter mi cascada, mi cabeza en la cascada y esa es la cascada de la vibración del amor. La tengo wow, aquí al lado de la cabeza siempre. Y que qué esa potente. cascada está ahí, o sea, todo esto me lo enseñó la medicina, pues, y que esa cascada está ahí para uno recordarse que uno es amor, pero que sin embargo ya uno lo es, o sea, uno no necesita eso, no necesita recordatorio, ya uno es amor y bueno, es ahorita un recurso que yo uso cuando estoy pensando mucho, lo que sea, cuando me quiero centrar, cierro los ojos y literalmente meto mi cabeza en la cascada del amor y me lleno de amor. De hecho, lo siento en el cuerpo, se me mete por Wow, aquí, Luigi, me qué viene. belleza. Y en una entrevista le conté esto a una amiga y luego me dice que ella ya sumó eso, esa cascada a su vida, que ella ya diariamente mete su Está cabeza en la metida. cascada. Wow, qué potente. Yo Entonces, quiero esa como, cascada también. entonces como comenzó, digamos, con una conversación con alguien, metió en mi broma de hongo, se metió en otra entrevista, se metió en la vida de otra persona. em, la experiencia con las entrevistas ha estado espectacular y aprendiendo demasiado de demasiadas técnicas que está haciendo la gente. Y bueno, entonces, digamos que empezaste por la física cuántica y ¿qué más territorios has recorrido? Mira, nombra física cuántica. Después me metí en hipnosis con Camila Healing y su curso de Camila Healing, del que nombró Dani. He tratado muchísimo la meditación, te lo estaba comentando, he tratado muchísimo la meditación y al final no he logrado incorporarlo, no sé por qué, y me lo pregunto mucho, ¿por qué no he logrado incorporarlo como dentro del día a día de mi vida? Breathwork, hice una certificación en Breathwork, lo máximo con Ceci Pietri, que me ayudó muchísimo. Eh, Creo que yo me leí primero un libro que se llamaba Breathe, no sé si sabes cuál es, un amarillo, es lo máximo ese libro de Breathe, explica el tema de la respiración por la nariz, que al final nuestra nariz es la que está hecha para respirar, la boca está hecha para, el aparato digestivo, pero no, eso de respirar por la boca nunca tuvo sentido, siempre tiene que hacer la respiración por la nariz y la explicación cómo se oxigena todo el cuerpo y cómo un cuerpo oxigenado piensa distinto, se mueve distinto, digiere distinto, actúa distinto, toma decisiones distinto, o sea, la respiración es demasiado poderosa. Igual de poderosa que diría que la alimentación, que lo que comes. Entonces, bueno, me metí en el tema del breathwork, también el tema de alimentación, creo que eso fue como, siempre he tenido como, y creo que eso me afectó también. El tema antes era como por tema social de la flacura y querer ser flaca y hacía dietas locas. Hoy en día entiendo el cuerpo como, en verdad, la salud es algo, es lo de las pocas cosas que uno controla. Y lo que uno, al final, tener un cuerpo sano, muchas veces depende de uno. Hay cosas que están fuera de nuestro control, pero de lo que nosotros le ponemos a nuestro cuerpo y en la energía que tiene nuestro cuerpo depende de lo que nosotros comamos. Entonces sí le he metido también mucho como a la parte de alimentación
Y bueno, con el tema espiritual, mira, he hecho desde imanes, ¿cómo se llama? Rising Star, he hecho constelaciones familiares, eh, no, hombre, he hecho muchas cosas que y al mismo tiempo me he pegado mucho en la religión. Creo que es el momento en mi vida en que más he estado conectada con la religión católica, que en general la gente dice que no conviven porque, bueno, la religión se percibe mucho como una estructura cerrada que te saca y te prohíbe y te pone como sí, te penaliza, pero para mí, no sé por qué conviven perfecto, porque siento que en el fondo todo es lo mismo. Y siento que estar muy cerca de Dios de ir a misa, de confesarme, de comulgar, de tener como esa conexión con Dios, y hace que sea, no sé, hace que crezca como mi esencia espiritual y me da paz. Y creo que por eso justamente el tema de Los Ángeles que hablaste con Dani me pareció tan bello, porque creo que todo es parte de lo mismo, que estamos al final rodeados de temas de, de seres espirituales y de guías y de gente que ha estado siempre con nosotros y simplemente por alguna razón por la que crecimos nos apagamos y nos desconectamos y estamos ahí en piloto automático y cada vez más gente se empieza a despertar y empieza a entender con este tema de la AI, por ejemplo, que literal es Matrix para mí en la cabeza, que que está que no, que estamos conectados con que la vida es para otra cosa, o sea, como que es otra vida y es otra tiene como otra función. Creo que si la gente con la que me rodeo hago yo esta conversación, me va a decir: "Claro, se volvió loca". Qué bueno. Sí. Em, Eso que dices de todo es lo mismo, yo una cosa que he estado pensando mucho últimamente, em, cuando te hablas de las religiones, las técnicas, o sea, yo todas estas lo veo como técnicas que yo también he pasado por todas, tipo IFS, Holotropic Ajá, Breathing, IFES hice una de IFES. hipnosis, todo tipo de herramientas. Yo lo que me he dado cuenta es que todas son lo mismo, simplemente tienen un nombre distinto y lo que todas están buscando es que, digamos, tú bajes la guardia y te metas hacia adentro a través del cuerpo y yo creo que a través de la respiración para que conectes con el consciente colectivo, digamos, Totalmente. con Dios, con el La universo. Y fuente. eso lo que te hace es como un download de información para tú entenderte y conocerte más y, digamos, poderte amar más gracias a conocerte. Para mí, todas las que yo estoy, digamos, tengo 2 años haciendo IFS, pero he probado muchísimas y todas me parecen lo mismo. Y hasta he pensado que estas, o sea, pongo un paralelo, digamos, con las religiones. Bueno, todas las religiones al final son lo mismo, en Es distintos lo dioses, mismo. distintos nombres, pero todos están apuntando también hacia el amor y lo que he pensado es que todas estas técnicas tipo EFS, hipnosis, son las nuevas religiones. O sea, son como las religiones del futuro. Porque son las religiones donde tú eres tu Dios. De alguna manera, no sé Es que si todos somos tiene parte de sentido. Dios, totalmente. No, es que sí, yo también, yo sí creo que somos Dios todos. Somos parte, y al final en la Iglesia Católica eres Dios, o sea, tu imagen y semejanza, o sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Correcto. Yo estoy contigo, yo sí creo que también todo termina siendo lo mismo y creo que eso da paz, que uno sabe que aunque piensen demasiado distinto a ti, al final va hacia lo mismo, de otra forma, pero vamos a llegar a lo mismo. A mí honestamente ahorita y lo hablo con este grupo de amigas, me da un poco de ansiedad el tema de AI, porque sí creo que es verdad que Em, o sea, me encanta, o sea, al mismo tiempo me encanta, me parece increíble, pero siento que es verdad que como el hombre está creando a una nueva especie y una nueva especie que después no va a poder controlar, o sea, una nueva especie que va a poder pensar, que va a ser mucho más inteligente que nosotros y da pánico. Como, o sea, tenemos que estar claros de lo que nos va a venir y para poder estar claros de lo que nos va a venir tenemos que estar despiertos. Em, yo con eso de AI, o sea, lo que me viene a la cabeza es que el AI es naturaleza. O sea, el Wow, AI es ok. humano. O sea, el AI es que yo creo que todo es naturaleza.
como te digo, todo es lo mismo, que todas las técnicas son iguales. Para mí, esta computadora, mis lentes, esta cabeza, todo es lo mismo, todo es vibración, lo que hablábamos antes. Y si todo es lo mismo, todo lo que crea, o sea, si el humano es naturaleza, que estamos claros que el humano es naturaleza, igual que los animales, que las flores, que todo, y el humano creó el AI es naturaleza, es una extensión del humano. Yo creo que tú no ves el AI como, como, no sé, como Matrix, digamos, como tecnología, pero toda la tecnología es humana. Eh, o sea, todo es una extensión de nosotros. Y si ese AI nos termina destruyendo, fue que el humano se destruyó a sí mismo, no que el AI destruyó al Totalmente. humano. Ah, no, 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 claramente, nos destruimos nosotros mismos, totalmente. Y eso es una conversación, bueno, muy loco, porque dependemos o sea, hay un grupo de gente hablando activamente de esto como, mira, esto es un tema que hay que hablar, o sea, hay que entender el impacto, porque mis hijos ahorita tienen yo no sé si mis hijos vayan terminen el colegio, o sea, no sé cómo va a ser en 5 años que todo esté en una computadora, o sea, yo no sé por qué ahorita están sumando ahí, o sea, no sé si lo que están aprendiendo ahorita tiene sentido para lo que en verdad van a enfrentarse en 5 años o en 10, Seguramente no. seguramente Seguramente no. va a ser otro mundo totalmente distinto. Si digamos además que lo que a uno le enseñaron en el colegio, la mayoría no tiene sentido de que nos los hayan enseñado Es porque uno no lo obsoleto. usa para nada. Más aún me imagino que el colegio tiene que estar obsoleto para lo que viene con la exponencialidad en eh, que cambia todo. Me da curiosidad esa sesión de hipnosis que me dijiste que fuiste al vientre de tu mamá. Te cuento, no sé si lo escuchaste de repente en el podcast con Dani, pero mi sesión de hipnosis fue increíble. Yo me metí, o sea, yo tenía un dolor aquí en la frente. Estábamos trabajando el hecho de que yo tengo una culpa porque mi mamá tiene Alzheimer y como yo tuve, digamos, mi intento de suicidio y mi depresión, una parte mía cree que es culpa mía que mi mamá tenga Alzheimer. Qué heavy. eh, y nos metimos, o sea, como que tenía un dolor aquí y nos metimos por aquí y de repente veo como un hombre Ah, Vitruvio. sí, 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 qué loco. El hombre Vitruvio se transforma en Cristo en la cruz, luego es Luigi en la cruz y Luigi en la cruz está viendo a su mamá y a su Luigi y un Luigi chiquito viéndolo. Me quito los clavos, me bajo de la cruz, me monto la cruz en la espalda, empiezo a caminar con la cruz y con mi mamá y Luigi al lado. Luego de repente suelto la cruz y agarro de la mano a mi mamá y a Luigi y nos vamos como caminando por la montaña. Todo esto es como que, ¿de dónde vino? ¿Sabes? Como que es algo y no sabes lo que el peso que me ha quitado de encima esa experiencia bueno, lo que yo aprendí de esa experiencia es que todos somos perfectos, el hombre Vitruvio es como la perfección humana y que yo no tengo que estar cargando con esa cruz que no es mía. Eso, digamos, lo que aprendí de eso y no sabes lo que me ha ayudado ahorita con mi relación conmigo mismo en torno Qué belleza. a la enfermedad de mi mamá. Em, ¿Y cómo fue tu trip de ir al vientre de tu mamá? El mío fue muy O a tu loco, vientre, o o el sea, vientre de no tu mamá. tuve el MMA, o sea, fue muy loco, pero yo no tuve como una revelación, ojalá hubiera tenido como un desenlace, tú tuviste la película completa. Yo no tuve una película tan completa, pero sí, o sea, sí me sentí, en ese momento porque ella te va guiando y te va haciendo preguntas, que me imagino que con Dani es igual, ¿no? Te va haciendo preguntas Claro. y me dice, yo sentía en ese momento que yo era muy querida, o sea, que yo era deseada, que yo estaba ahí y yo era deseada y yo estaba como lista para estar. Entonces, ella me preguntaba, ¿será que tú en el fondo no lo deseas? O sea, ¿será que esto es algo que no estás en él porque tú en el fondo lo deseas? Y a mí me quedaba eso en la cabeza. Yo decía, pero ¿será que yo no lo deseo? O sea, ¿por qué no lo deseo? Y la verdad es que no te pudiera decir un momento en el que dije, me desbloqueé, o sea, como que yo como ese feeling de, ¿será que en ese momento ella me dijo, esto no es tuyo, o sea, esto no es tuyo y no era tú no lo traías con tu mamá. Piensa si es algo que tú tienes.
Y yo en ese momento decía, yo siento que no, o sea, yo estoy convencida de que sí, pero siempre me quedé como con eso en la cabeza y nada, en ese momento, o sea, fue nada más esa imagen, fue para mí, yo estar en el vientre de mi mamá y sentir que sí era muy deseada. Y eso te da paz y como, ay, o sea, como que ellos querían que viniéramos, no sé cómo se sentirá una familia que de repente estás ahí y ya de entrada, ahí metida en el vientre, sientes que no querían que estuvieras aquí o que no estaban listos para recibirte. No sé cómo se sentirá en ese momento. Yo sí lo sentí y eso también me dio mucha paz, pero esa pregunta no la sé responder, Luis. No sé decirte qué se desbloqueó, que definitivamente lo tenía bloqueado en mi cabeza para que, para que Camila estuviera lista para venir. Lo que sí creo que definitivamente yo tenía que vivir años de primero entender, abrirme a un universo que yo tenía completamente bloqueado. O sea, para mí la gente que estaba en terapia y tal, o sea, cero, cero. No tenía ningún tipo de, no, lo respetaba. Me podía llamar la atención porque siempre me ha dado curiosidad. Mi hermano siempre me dice a ti no, y Guillermo, a ti no hay nada que te guste más que una novedad. A ti te encanta, pero porque sí soy una persona que me siento que soy una persona muy curiosa, pero no yo sentía siempre que yo era o católica o que no, nunca me atreví a hacerlo. Y esto me llevó creo que la desesperación a conocer otros caminos y decir, wow, o sea, este mundo es demasiado más grande y tengo que abrirme a gente que hoy en día, o sea, tengo amigas que me dicen, Clara, yo he vivido, yo haber podido retroceder el tiempo. O sea, que ella revivió un momento de su vida y lo cambió en ese momento y lo volvió a vivir. Y a mí me Mm, han dicho eso. Hoy o sea, hace 10 años yo hubiera dicho, voltear los ojos y punto. Hoy me parece demasiado verdad, como, claro, o sea, qué ganas que lo lograste hacer. O me cuentan de viajes astrales y lo veo con total normalidad y me parece, wow, yo nunca he hecho un viaje astral y amaría poder hacerlo. ¿Tú has me hecho viajes encanta eso que me astrales? dices. No sé si bajo el nombre de viajes astrales, pero yo siento que un poco viajes astrales es el cuento que te comenté ahorita de la hipnosis. Seguramente, sí, seguramente eso fue un viaje astral. Debe ser Sí. otro nombre de eso, pero que estabas hablando de que antes de repente te hubiesen dicho algo de terapia, lo que sea, y igualito yo, y ahorita estás abierta a esa. O sea, yo siento que ahorita yo estoy en un momento de mi vida donde yo antes tenía que ver algo para creerlo y ahorita tengo que creerlo primero para poder verlo. Qué Em, belleza esa por frase. Yo ejemplo, creo que debe decir el tagline del podcast. bueno, la ponemos. Eh, o sea, por lo menos el otro día en una conversación, una amiga que estaba entrevistando me habló de telepatía y me decía que ella y yo habíamos estado hablando ese día antes de que tuviésemos la entrevista. Y no sé por qué a mí eso como que me abrió esa parte de mi cerebro, como que, ay, bueno, la telepatía, o sea, me Claro. parece que tiene sentido. O sea, en el estado si tú me decías eso hace 5 años, telepatía, tú estás loco, como así, hola, Sí, vas a sí. hablar con alguien. Ahorita, obviamente después de eso me puse a investigar sobre telepatía y he visto un poco de cosas que ahorita ya creo en la telepatía y de hecho ya ahorita practico, trato de comunicarme con gente telepáticamente para ver si en algún momento me dicen algo que yo, un mensaje que yo le mandé. Qué Entonces locura. y es porque estoy en esa mentalidad de que ahorita lo tengo que creer para poder verlo. Dicho esto, ¿en qué has cambiado tú tu manera de pensar o en qué alguna cosa que hayas cambiado tu manera de pensar? Muchísimo. Yo he cambiado muchísimo y creo que justamente pensar en entender que estamos aquí por una razón y que los hijos también te ponen en perspectiva eso. Ver la vida como algo mucho más que un día a día, que buscar el dinero, que tener éxito. Capaz también está relacionado con la madurez. A medida que pasan los años, uno te empieza a importar menos de repente lo que otros pensaban de ti. Que ojo, creo que como seres sociales siempre nos impacta lo que los otros piensen. Y me parece que es hasta sano porque vivimos en sociedad y en comunidad. Pero el hecho para mí, lo que más he cambiado es la forma de ver la vida, en sentir que vinimos
que somos algo, somos parte de algo más grande y hace como, me da sentido a la vida y al mismo tiempo me da paz. Yo, mira, la religión católica no cree en la reencarnación, pero yo creo demasiado en la reencarnación. Ahí es como conviven las dos cosas raras y para mí está bien. Y yo hasta lo he hablado con el padre y el padre sí, tranquila. Creo que, por ejemplo, a mí una astróloga me dijo que Camila, mi hija, y Guille, no sé si has leído el libro de Brian Weiss que se llama, ay, no puedo creer que se me olvidó el nombre, Many Lives, Many Masters. No. Es bellísimo. Habla este tipo, es un psiquiatra que el tipo, súper reconocido, súper serio, y él de repente tenía casos súper difíciles y en un momento, por alguna razón, terminó haciendo una hipnosis. Él hacía hipnosis, pero como de psiquiatría, y en un momento de una hipnosis descubrió que uno de sus pacientes te había tenido varias vidas y el trauma que tenía esa persona en su vida presente no era su vida presente, era de otras vidas. Y él la terminó sanando. Y así empezó y empezó y empezó. Y los casos más bizarros, extremos, gente que no salía de su casa, fobias que eran inexplicables, él las terminó curando con hipnosis. Y él se quedó callado como 3 años hasta terminar de confesar a la esposa que él estaba haciendo hipnosis y que él creía en vidas pasadas, porque él era un doctor. O sea, para él era no podía convivir ser un doctor científico, además que publicaba papers mega respetados, con hacer hipnosis de vidas pasadas. Bueno, hoy en día el señor todavía vive, es una eminencia, pero creo que uno de los mensajes más bellos de ese libro es que él explica que existe el concepto de almas gemelas y que a veces las almas gemelas no son necesariamente el esposo y la esposa o las parejas, sino son almas que comparten momentos en muchas vidas. Entonces, de repente hoy es tu papá y tú, o tu mamá y tú, y en otra vida fue tu hermana, o en otra vida fueron otras cosas, pero son almas que se han acompañado en muchas vidas. Y una astróloga me dijo, Camila y Guille son almas gemelas, ellos han estado juntos en otras vidas. Bueno, para Guillermo, Qué Guillermo, que es bonito. lo más cuadrado del mundo, a Guille eso lo marcó y dijo 100%, o sea, y él lo siente. Lo más loco es que él no cree en Claro, nada, pero eso lo siente. Yo digo, es verdad, es ese, y entonces ese, creo que, no sé por qué ni llegué a este cuento, pero ese concepto de almas gemelas me parece que es súper poderoso y que hace que de repente hasta la persona más escéptica pueda creer en que cosas así existen porque hay cosas que no se explican, sino las sientes. claro. Y Y eso no le gana nada, pues, que lo eso no le gana sientas, nada. eh, bueno, seguro será como el comienzo de este mundo para Guille, eso que sintió, seguro No lo le sé. abrirá seguro le abrirá la cabeza para meterse más por ahí, además si te tiene a ti como ejemplo de todo el trabajo que tú has venido haciendo, pues. Y me mandaste un libro ahorita de ángeles, me llegó hace 2 días. Me encantaría saber por qué me lo mandaste. Bueno, te el cuento, te lo puse off the record, pero me parece chévere contártelo. A mí me regaló este libro una gran amiga de esas que yo pensaba que nunca iba a estar, nunca iba a hablar de este tema. Y después te tengo un cuento después del libro, pero bueno, ella me regaló el libro eh, y me dijo, Clara, este libro te lo tienen que regalar, léetelo porque en verdad es una belleza y vas a conectar mucho con Los Ángeles. Y lo que explica es cómo nosotros, como nacemos y desde que nacemos tenemos el concepto del ángel de la guarda y millones de ángeles y seres que nos están acompañando, personas que nosotros conocimos que ya no están con nosotros y ángeles que están como en la estructura de los arcángeles, de los ángeles que han estado como cerca de Dios. Y apenas yo recibí ese libro, a mí no sé por qué en la cabeza se me vino, le toca este libro a Luigi por alguna razón que no sé explicar, de esas cosas que uno siente que no puede explicar. Y yo en mi mente decía que random, de repente mandarle a Luigi un libro me parecía muy random. Entonces comentaste que me ibas a invitar a la entrevista y bueno, voy a esperar a que pase la entrevista y te lo voy a mandar. Pero oigo la entrevista con Dani y en los primeros 4 minutos empiezas a hablar de ángeles y yo dije, ya, esto es una señal. Y te escribí, te dije, Luigi, no sé por qué, pero los ángeles te quieren decir algo a ti y te voy a regalar este libro para que, bueno, tú me dirás que vas a conectar con esto. Pero el cuento que te quiero echar después de esto es que tú publicaste una foto y yo la reposteé de que recibiste el libro. Y una amiga del colegio que jamás había hablado de este tema, jamás, me dice, Clara, cuéntame más del tema de Los Ángeles.
Me dice: "Yo te tengo que decir algo, es que he tenido 3 personas que se me han acercado, que me han dicho que yo puedo hablar con los ángeles, que yo tengo mucha sensibilidad y me da demasiada curiosidad". Le dije: "Vale, esto es una señal, o sea, a ti te lo estás diciendo, o sea, si antes te lo han dicho a alguien, ahorita lo estás viendo, estás sintiendo, hay algo ahí que tienes que explorar". Y creo que ojalá que gente que oiga esta parte de la entrevista y sienta algo raro, pueda buscar este libro que se llama Busca a tu guía o Pregúntale a tu guía en español, o Ask Your Guides, de Sonia No, Choquette, aquí. que Pregunta a tus guías. Pregunta a tu guía. Es bellísimo porque, bueno, me vas a contar después qué sientes, pero te da como herramientas para tú conectarte con tus guías. Y es muy loco, Luigi. A mí me pasó, una vez empecé a leer el libro y de repente nosotros ahorita con Pipa hemos tenido, gracias a Dios, ha sido un trimestre de locos, miles de paquetes, han habido como muchos temas operativos muy cargados. Y te lo juro que cada vez que pasan cosas locas, viene un ángel. Y, por ejemplo, el señor de USPS, el que nos ayuda con los paquetes, de repente nos equivocamos, mandamos un paquete a UPS en vez de a USPS y el señor que no trabaja ahí va al UPS y lo entrega y me llamó y me dijo, miren, yo sé que esto no es, ustedes se equivocaron y lo mandaron, yo entregué todos esos paquetes en donde era. Y yo, gracias, ¿y cuál es su nombre? Ángelo. Y yo como en el fondo decía, uno se empieza a reír porque empieza a darte cuenta que en verdad, y hay como ángeles por Todo. todas partes y te van explicando también que hay ángeles en la tierra, o sea que hay gente que tomas nunca ves, pero llega, te dice un mensaje, te marcó y esa persona vino a decirte ese mensaje. Pero es muy lindo. Bueno, yo siento que tengo un amigo mío, Rodrigo Gómez Ruiz. eh, Ajá. yo siento que él es mi ángel de la guarda. O sea, él ha Wow, estado en las 3 veces que yo estuve a punto de morirme en mi vida. wow, Él ha estado Luigi. ahí siempre. Y hay unas que hasta ha aparecido por suerte, que ha caído, o sea, de alguna manera él se termina metiendo en la situación y llega a estuvo cuando mi tema del cuchillo, ¿Y se fueron lo las personas dijiste a que me Luigi? rescató. Claro, claro, sabe que él es yo le digo que él es mi ángel de la guarda, digamos, como estás Wow. diciendo, como alguien en físico, pues. Pero yo lo tengo esto desde un choque que tuve con Santiago Fontiveros. Él estaba pasando yendo para su casa y nos vio y nos ayudó. Una vez que me lancé de una lancha rascado, él estaba ahí y me ayudó. La vez del cuchillo, él estaba ahí y Wow. ayudó. Es como que... y por el otro lado, yo desde chiquito siempre tuve un amigo imaginario que se llamaba Max, o se llama Max, debe estar por aquí. Ahí está, Eh, 100% está. pero digamos que la vida me lo quitó. Fui creciendo y fui llenándome de adulto y la vida me lo separó. Y ahorita estoy buscando reconectar con él, porque sé que está por ahí y que está ahí mandándome señales, como tú dices, pero la vida me lo está volviendo a presentar, digamos. Oye, te va a decir cosas locas, por ejemplo, te ayuda a conectar, por ejemplo, que si tú quieres que te escriba, hasta puedes conectar, hablar escribiendo, tú escribes con la derecha y luego lo que escribes con la izquierda es el mensaje que te quieran decir los ángeles, por ejemplo. Y el mismo libro te va a decir, hay cosas que tú sabes, que tú tienes en tu cabeza que no son tuyas. Y esas cosas son mensajes que te están diciendo. Entonces, como que es simplemente prestar más atención. Y capaz, chiquitos, niños, uno está demasiado más consciente, abierto y no tienes mucha más capacidad de percepción. Aquí, cuando te vas volviendo adulto, uno tiene que volver a abrir esos canales y seguramente te vas a sorprender. Y ahorita, o sea, yo creo, como dijiste, que todo, que uno tiene ideas en la cabeza que no crees, que no son de uno. Yo hasta llego a pensar que nada es de uno. Es decir, las ideas, por ejemplo, sobre todo, que yo estoy metido en el mundo de las ideas. Bueno, todos estamos metidos en el mundo de las ideas, pero sobre todo esta parte cuando eres artista o trabajas en publicidad, es como que esa idea es mía, yo la hice y uno se pone así como que su idea o no se la quiere decir a nadie porque se piensa que se la van a robar. Y el otro día eh, me vino un poema, me llegó un poema, una chama que me pareció bellísima y me bajó un poema, completico, lo escribí. Y pensando en el poema y en esta idea de, porque yo empecé a decir, no, es que mi poema, mi poema, mi poema, y luego me di cuenta que el poema no lo escribí yo,
que el poema lo escribió, la sonrisa de ella se conectó con el universo a través de mí. Qué Y el loco, poema lo escribió ella. qué O locura. sea, el poema lo escribió su sonrisa y yo simplemente fue el que canalicé lo que me mandaba, o sea, lo que el universo le quería decir a ella por su sonrisa y yo lo interpreté y digamos le metí mi sazón, pero el problema lo escribieron entre ellos dos, pues yo simplemente estaba en el medio. Eso fue Qué una vaina que locura. me di cuenta. Y 100% lo creo así. Yo creo que nosotros, no sé por qué, en qué momento creemos que podemos controlar. Y en verdad, creo que de las cosas que me preguntaste y volviendo a esa pregunta de qué he cambiado, creo que un poco la entrega, de entregarse y confiar. Y yo a veces siento, literal, o sea, yo estoy demasiado confiada, yo confío demasiado en la vida y confío en Dios y confío en que, yo confío también que no estoy sola, yo me siento acompañada y eso da como una paz que yo no sé si es verdad o no, pero me gusta sentirlo y creo que ese estado hace que uno piense diferente y actúe diferente y te relaciones con la gente diferente porque confías en que las cosas te van a pasar bien. Y también, no, esto no quiere decir que no tenga miedo, ojo. A mí hace poco con temas del trabajo sentí un miedo que yo tenía años, que yo no sentía este nivel de miedo y se lo dije a Cori y a Cristi, que además creo que también parte de lo que siento ahorita que me ha conectado estar emprender con dos mamás más, en donde mis dos socias, entre las tres tenemos 8 hijos y vivimos lo mismo y las tres tenemos como prioridad nuestra familia. Estamos haciendo un proyecto que es para nuestros hijos, o sea, los productos que hacemos son para niños y queremos que sea lo mejor para nuestros hijos y que ellos estén orgullosos de sus mamás. Em, el otro día, nada, tenía una sensación de miedo y que gracias a que las tengo a ellas al lado, se los decía, mira, siento esto y se los transmitía y ella me decía, mira, quita, eso no es tuyo, ese miedo no es tuyo, como que trata de separarte de ese miedo porque eso no está ahí dentro de ti. Y, y tener esos recordatorios porque al final somos humanos y tener a gente cerca que te ayude cuando estás en esos momentos que sientes que estás en un hueco de repente, em, es lo que al final hace que, bueno, que veas, que tengas esa tranquilidad y entrega en la vida y que estés más feliz. También nombraste que, digamos, tú tuviste un ciclo como de 4 años, eh, creo que fue de liberarte de lo que me nombrabas de la cabeza, del De la yo, por un hipófisis. lado, hipófisis, yo por un lado tuve un ciclo de 7 años, o sea, yo siento que desde mi episodio de depresión y con el cuchillo, después de 7 años, venimos a tiempo presente ahorita, es que yo vuelvo a conectarme con la vida. O sea, ahorita me siento infinito, me siento conectado con el universo, me siento que todo está bien y todo va a estar bien, que todo está pasando a mi favor. Me tomó, digamos, 7 años y miles de pruebas y subidas y bajadas y malo por aquí, bueno por aquí, y ir acomodando cositas, cositas, cositas. Y sé que el trabajo que tengo es igual infinito para toda la vida, pero logré como que sentirme fuerte otra vez. Y lo que creo que me ha llevado a esto es el autoamor, como lo estoy llamando ahorita, Me el amor encanta. propio. Yo creo que el autoamor es todo. O sea, yo antes de que me pasara todo esto en mi vida, yo quería mi meta era ser el mejor artista del mundo. Ahorita mi meta es ser el mejor Luigi del mundo. O sea, amarme tanto que yo sea yo en mi máxima expresión. Y yo creo que cuando uno practica el autoamor y tienes el autoamor, vas a poder darle amor a todo el universo, vas a tener todo el universo. Si ya tú lo tienes, vas a poder compartirlo. Por eso me parece como la búsqueda que uno tiene que hacer es conocerse, amarse, para luego dar ese amor. Me encantaría saber tu definición de autoamor. Wow, pero después de toda esa descripción, a ver, en verdad me parece bellísimo lo que estás diciendo. Y sí, creo que cuando para mí, el concepto de autoamor puede ser, que creo que te lo dije antes de empezar la entrevista, creo que puede ser la aceptación. O sea,
que está muy relacionada también con la entrega, que no te tienes que exigir tanto, o sea, que ya eres suficiente con lo que eres. Creo que puede ser suficiencia. El autoamor es suficiencia. Y no sentir que tienes que ser algo más, ni verte de alguna forma, ni decir esto enfrente de tal persona, ni no eres suficiente sin hacer, sin tener que hacer, eres suficiente. Y es fácil decirlo. Y te lo juro Claro. que lo que tú dices, sientes que llegaste a un momento. Yo también siento que estoy como muy despierta en muchas cosas, pero llevar a la práctica, hay mucho, cuando cometo un error que tengo rabia, digo: "Ay, yo sé que tengo que sentir la rabia y que pase la rabia, pero qué fastidio tener que aprender, no quiero aprender". Pero claramente uno lo ve distinto cuando estás como en una posición de de apertura y decir, bueno, me vino y esto me vino y así como lo bueno, o sea, así como lo malo, lo bueno también pasa y o sea, uno tiene que vivir tanto, tanto lo malo como vives lo bueno, porque al final de eso se trata la vida y sí, lo malo es incómodo, pero al final hay que vivirlo y valoras mucho más lo bueno cuando lo vives y, y aprender de las dos situaciones. Sí, en un retiro de silencio que hice, que lo nombro todos los días, el retiro de silencio, tengo que volver porque siento que aprendí demasiado de ahí. Como que en el Vipassana, lo más claro es que es ley de vida la impermanencia, es decir, que todo pasa. Nada se mantiene, toda la naturaleza empieza y se acaba. Entonces, entendiendo que todo pasa, uno no debe ni aferrarse a las cosas, digamos, que uno ve positivas, ni rechazar las negativas, porque le estás dando más fuego, pues, digamos. Por decir Total, un ejemplo, si sale el sol y tú te pones en el sol y te está pegando el sol así sabrosísimo y de repente se va el sol, si tú te pones a pensar, coño, quiero el sol, empezó la lluvia, tú dices, quiero el sol, quiero el sol, quiero el sol, ahí es donde estás en sufrimiento, digamos, porque te totalmente, apegaste al sol. O si viene la típico escenario que estás en el carro y se te atraviesa un tipo y tú te empiezas a caerle a gritos, eh, ahí le estás dando importancia a esas cosas negativas y las estás haciendo más grandes. totalmente. Entonces ahí está generando sufrimiento. Lo que buscan ellos con la práctica vipassana es ser, ¿cómo es que se dice eso? Como que no prestarle atención ni a las cosas buenas, ni aferrarte a las cosas buenas, ni rechazar las cosas malas, sino simplemente ser ecuánime, es la palabra, una palabra muy bonita, ecuanimidad ante lo que puede parecer bueno, puede parecer malo, porque todo va a pasar. Qué belleza y qué difícil. Qué Qué difícil, difícil, sí, sí, sí. pero de eso se Em, trata. y otra pregunta que quería que me comentaras es sobre qué has aprendido tú o qué sientes que vino, que ese golpe, digamos, o ese regalo envuelto, como le llaman también unas personas, ¿qué sientes que te vino a enseñar a ti el hecho de que no pudieses o que en un principio no pudieses tener hijos? Justamente, la realidad que no controlamos, que controlamos mucho menos de lo que nosotros creemos. Y ese aprendizaje sirve para ese momento, pero para todos en verdad. O sea, hasta qué punto en verdad nosotros estamos controlando, podemos planificar, podemos tomar decisiones. Hay muchas, muchas cosas que sí podemos hacer. Sin embargo, el outcome no necesariamente depende de nosotros. Entonces, es, yo creo que tener la paz de que estás haciendo lo mejor que puedes hacer y luego esperar el mejor outcome de lo que decía. Y para mí ese aprendizaje de no tener el control, que yo tampoco sentí que era tan controladora, pero yo sentía que era como, bueno, sí, puede ser control, que yo iba a lograr lo que yo quería, porque yo lo iba a lograr. O sea, ¿por qué no? Era como, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Porque la vida es distinta. Y, Mm, y, a- y también creo que esas otras cosas que creo que me lo enseñó la pérdida, era como, tú crees que porque pasaste una vez algo malo, ya no te va a pasar más nada malo, o pasaste, o tuviste que aprender una vez, no vas a volver a aprender. De eso se trata la vida, o sea, vas a aprender muchas veces y recibe distinto cada aprendizaje y verlo como eso. Que en el momento va a ser fácil, no, es durísimo vivir un aprendizaje.
pero, pero bueno, te vas quitando como capas y cada vez lo sientes diferente. Sí, yo siento que para mí, como que esta última etapa de mi vida ha sido de soltar. O sea, de soltar cosas, cada vez menos cosas. Uno creo que me imagino que cuando uno es chiquito uno no tiene nada y luego se va llenando de cosas, Ajá. de nombres, de etiquetas, de que soy creativo, de que soy tal, de que soy tal, de que soy tal, de que soy tal. No, en verano uno no es nada. Son puros nombres y puras cosas que alguien te dijo de repente y a ti te gustó, entonces lo volviste tuyo. ¿Sabes? Y estoy así soltando, 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 soltando hasta que espero que no me quede nada, pues. Y por eso tampoco como que creo nada demasiado fuertemente, pues. Pues cada vez me doy cuenta que voy cambiando y voy abriendo nuevas avenidas, y esto es lo que te quería preguntar con el tema de la telepatía con los hijos. O sea, porque me imagino que la comunicación, tú dijiste algo al principio de cuando nació Camila y me imagino que tiene que haber una comunicación telepática entre madres y hijos. O sea, es la misma. Es de locos, pero, o sea, te puedo contar, tengo 300 historias de eso, pero de locos. Algo que me pasó hace poco, Caco se pasa a mi cama en las madrugadas. Se pasó y yo abrí y me ha pasado esto como 4 veces. Abrí el ojo 5 segundos antes de que se cayera. O sea, como que sabía que se iba a caer y lo atrapé. Lo atrapé cuando ya se estaba cayendo. Y eso me ha pasado varias veces, o sea, como que y de locos, o sea, que sabes que no está contigo y sientes que algo pasó. Ese Claro, feeling es y en y es no estoy no soy telepático. la única mamá, te lo juro que o sea, te lo juro que todas las mamás del mundo sienten esto, que tú sabes cuando le pasa algo a tu hijo, no tienes que tenerlo al lado, lo sientes, y cuando son bebés, ni hablar. O sea, cuando son bebés físicos, o sea, es muy loco, lloran y sale leche. Estamos en cuartos separados, loco. Clary, mira, última pregunta. ¿Qué le recomiendas a los humanos que están escuchando esta conversación? Que, que se conecten con Dios. Esa es mi recomendación, que se conecten con Dios y que se entreguen a confiar en la vida. ¿Qué significa que se conecten con Dios? O sea, ¿cuál es una manera menos abstracta de decir eso? Creo que hay como muchas formas, puede ser, o sea, que puede ser rezar, meditar, em, estar en silencio, estar en la naturaleza, que al final te das cuenta cuando tú estás enfrente del mar, para mí el mar es la mejor representación de Dios del mundo. Tú te paras enfrente de un mar y tú dices, esto es ningún humano puede controlar esto, lo ves y es infinito a los ojos. Un día está la marea súper alta, otro día está bajita y te das no puedes explicar cómo eso está ahí. Me parece, no sé, para mí ese puede ser un ejercicio, conectarse con la naturaleza y, no sé, capaz dejar eso, dejar de pensar tanto y estar en silencio y rezar o meditar, o como lo quieran decir. Bueno, que todos nos conectemos más con Dios de aquí en adelante. Em, claro, y me encanta, gracias por esta conversación que es digamos, el mundo, un mundo que no conozco tanto tuyo, conozco más el profesional y el emprendedor y el de fiesta, quizás. eh, Total. y me encanta conocer esta parte que estamos alineados un poco en este mundo, que lo que veo es que yo antes pensaba que lo que es físico que yo veo era todo, y ahora siento que todo es cuando cierro los ojos. O sea que cuando cierro los ojos es muchísimo más grande que todo el universo. Qué loco. Y creo que es así, que es ahí donde está dentro, porque al final estamos conectados por eso. Me encanta, Luigi, yo en verdad me encanta. Gracias por este espacio. Tengo un poco, no sé cuál es el feeling que tengo dentro, pero creo que es de las, nunca le he hablado o públicamente de estos temas y me parece chévere que de repente hay mucha gente que pueda pensar así, que se pueda animar a explorar más o que siempre le ha llamado la atención y de repente no lo ha hecho nunca, capaz este espacio le haya servido para eso, para aprender más, explorar más.
Y tu proyecto, Pipa, ¿dónde lo sigue la gente? ¿Cómo es Mira, no Pipa hablemos nada de Skincare? Pipa, pero bueno, Pipa Skincare Eso será para indirectamente. otro podcast, que eso Pipa también me Skincare, sí, parece interesante saber. Pipa _skincare, estamos en Instagram y la página es pipastix.com. Para todas esas mamás Buenísimo, que Clary. quieran, en verdad, eso, la parte conectada es un proyecto de mamás para mamás y de nosotros para nuestros hijos. Espectacular el proyecto. Y Gracias, Luigi. muchísimo éxito estoy viendo que están teniendo, así que muy contento. Amén, ahí vamos. Bueno, te deseo a ti muchísimo éxito con esto. Ojalá, bueno, estas sean las primeras 15 de 1 millón de entrevistas que vayas a hacer. Te felicito, Eso es lo que Luigi. tengo en la mente. Eso es lo que tengo en la mente. Te felicito a ti también y te quiero mucho. Un Así abrazo. será, yo también. Abrazo gigante. Bye.